Yo creo, hermanos, que es necesario que para poder entender en qué tiempo estamos viviendo, por qué están ocurriendo las cosas en el mundo, cuál es el plan y el propósito de Dios, tenemos que irnos desde el principio. Entonces, dentro de lo que es la teología, se conocen las 7 dispensaciones, ¿sí? Los 7 tiempos, 7 dispensaciones, y ahorita les voy a explicar de qué se trata. Y pues tenemos que empezar ahora sí que por el principio. ¿Les parece bien? Las 7 dispensaciones, hoy vamos a ver, la primera es la inocencia. Es la primera dispensación, la inocencia. Esta dispensación abarca desde la creación de Adán hasta la caída de éste. En cada dispensación hay mandamientos. Si obedecen, Dios los premia. Si desobedecen, Dios los castiga. ¿Y qué creen que ha recibido el hombre? Castigo, ¿verdad? Casi siempre desobedecemos. Entonces, en cada tiempo, en cada dispensación hay mandamientos, repito. Si el hombre obedece, Dios lo premia. Si el hombre desobedece, Dios lo castiga. Ahora, teológicamente hablando, dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios trata con el hombre y le da mandamientos. Si obedece lo premia, si desobedece lo castiga. También significa administración o mayordomía. Entonces, una dispensación, para que les quede bien claro, es un periodo de tiempo. Es decir, miren, actualmente el tiempo existe, pero es el tiempo del hombre, el tiempo cronos. De ahí viene la palabra cronómetro, cronométrico, todo lo que tiene que ver con cronos. El tiempo kairos es el tiempo de Dios. En la eternidad no existe el tiempo que vivimos nosotros. En la eternidad no hay el tiempo y el espacio que tenemos nosotros en esta vida. Porque, mire, Dios de por sí es Dios y Él es Rey, Rey de reyes y Señor de señores, ¿no? Pero en su calidad de Rey, Él quiso extender su dominio y Él de alguna manera tuvo la grandiosa idea de hacer seres a su imagen y a su semejanza. Y gracias a Dios eso somos nosotros, que no venimos del chango ni nos parecemos a Godzilla, ¿verdad? Sino que venimos y somos hechos directamente del Señor, ¿de acuerdo? Pero hay una, por decir así, porque la eternidad es la eternidad y punto. La palabra olam es eternidad, en hebreo es olam. El olam, la eternidad, es eternidad y punto. Pero con tal de que lo podamos entender, en la eternidad pasada existían los ángeles. Se cree que el director de la orquesta de los coros era Lucifer, este ángel que después llegó a ser el diablo, Satanás. Recordemos que este se rebeló contra Dios, ¿sí se acuerdan de eso? Y él, al rebelarse contra Dios, él es arrojado. Algunos dicen que Dios peleó con él y él con Dios. No es así, porque Dios es creador, no puede pelear con la criatura, ¿verdad? No puede rebajarse a pelear. No, mandó por ahí los arcángeles y los echaron. Pero Satanás no se vino solo, se trajo a una tercera parte de los ángeles. Hay millones y millones de ángeles, igual hay millones de demonios, los cuales eran ángeles que se vinieron hacia abajo con Satanás. Bíblicamente sabemos que a donde vinieron a dar fue en la tierra. Por eso cuando en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Y por qué? ¿Se ha preguntado por qué estaba desordenada? Porque precisamente Satanás fue arrojado. Es decir, que cuando a Dios se le ocurre hacer al hombre, al ser humano, a su imagen y semejanza, Satanás ya estaba aquí. Cuando Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre y le sopló el ruaj, el aliento de vida, Satanás estaba observando todo esto. Cuando Dios le dio mandamiento al hombre y le dijo al hombre y a la mujer: de todo árbol del huerto pueden comer, menos del fruto del bien y del mal, que es la conciencia. Satanás lo estaba viendo. Por eso, a través de la serpiente, la llamada serpiente antigua, serpiente significa uno que brilla, uno que llama la atención con su brillo. A través de la serpiente, Satanás hizo que Eva pecara, porque el primero que pecó no fue el hombre, fue la mujer. ¿Quién pecó primero? Otra vez, ¿quién pecó primero? ¿Quién tiene la culpa? O sea, bíblicamente la mujer fue la que fue persuadida.
muy comunicativa ahí con la serpiente. Obviamente también Adán tuvo culpa. Yo he reparado en esto de que mientras Adán estaba por allá poniéndole nombre a los animalitos, Eva aquí estaba platicando con la serpiente. Por eso cada uno conoce a su esposa. Y no es bueno, si no es bueno que el hombre esté solo, menos es bueno que la mujer esté sola. Cuídela, ministrela, aunque llegue muy cansado del trabajo, escúchela, porque si usted no la escucha, ¿quién lo va a escuchar? Ya saben que un hombre habla 20,000 palabras al día. La mujer habla un poquito menos del doble, casi 40,000 palabras. Y si el hombre llega bien cansado del trabajo y no quiere platicar para nada, y la mujer ahí está, hable y hable y hable y hable. Y el hombre escúchela, no hay de otra. Porque si usted no escucha a su mujer, Satanás se va a encargar de escucharla. Está listísimo para, a ver, cuéntame. Eso fue lo que sucedió con el fallo que tuvieron nuestros primeros padres. Yo veo ese fallo, que en lo que Adán estaba bien entretenido, ¿cómo no llamó a su esposa? A ver, mi amor, ven, pongámosles nombre a los animales, porque dice la Biblia que fue el hombre el que puso nombre a los animales, no fue Dios. ¿Han leído eso, verdad? Entonces él hubiera llamado a su esposa, no la hubiera dejado sola ni un rato, pero no sé cuántas veces la dejó sola. Y entonces la madre Eva empezó a platicar con la serpiente. Y recuerden que algo que hace Satanás, que el Señor lo reprenda, es citar mal la palabra de Dios, tergiversarla. Porque cuando habla con Eva, le dice, con que Dios les prohibió comer de todo árbol. No, dice Eva, no dijo así. Lo que dijo fue que sí podemos de todo menos de este. Y por ahí empezó la conversación. Y Satanás le hizo creer a Eva que si comía de ese fruto serían iguales a Dios y que serían inmortales incluso. Y Eva tomó y comió del fruto prohibido. La Biblia no dice qué fruto sea. La religión dice que es una manzana. Allá en Asia dicen que era otro fruto. El fruto es lo de menos, hermanos. Pudo haber sido cualquier fruto, sino que la situación estaba en la obediencia. Si el hombre realmente obedecía a Dios o obedecía a Satanás. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a la palabra de Dios en Génesis capítulo 2. A ver, pero primero vamos al 1, porque es el principio. Génesis 1, 29. Y dijo Dios, he aquí que les he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla les será para comer. Entonces, hermanos, ¿cómo era el instinto de los seres humanos y los animales antes de la caída del hombre? Aquí apunté lo siguiente. El hombre producía hambre, es decir, tenía hambre. Los animales también tenían hambre. Pero se entiende que la palabra dice que aún el león comía pasto. No estaba la cadena alimenticia, ¿verdad? Que comen conejos, comen venados y se matan unos a otros como está ahora. Antes de la caída de Adán y Eva estaban en un estado como de perfección. El hombre no era santo porque pues no había pecado, sino que era inocente el hombre. Y no había comido del fruto del bien y del mal, porque la conciencia se define como el conocimiento del bien y del mal. Y cuando Eva toma de aquel fruto, entonces ella despierta su conciencia, le da a su esposo, sucede lo mismo, y entonces se dan cuenta que ambos están desnudos y se sienten mal. ¿Y por qué se sienten mal si todo el tiempo estaban así? Porque ya habían pecado, ya habían comido de aquel fruto. Entonces nos cita aquí el Génesis, libro de Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí que les he dado toda semilla. Pero también dice en el verso 30, y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Recuerden que en el día 6 Dios creó las bestias. En el día 6 también Dios creó al hombre. Por eso el hombre a veces es medio bestia. Pero cuando habla la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza,
no está diciendo que Dios tiene un hígado, tiene un páncreas, tiene un estómago, tiene un aparato digestivo. No, la palabra de Dios claramente dice que Dios es espíritu. Y decíamos ayer, y los que le van a adorar lo tienen que adorar ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Ahora, entonces si Dios no tiene orejas, no tiene un cerebro, no tiene un intestino, no tiene así como nosotros, ¿por qué dice la palabra de Dios que nos creó a su imagen y semejanza? Porque Dios es sabio, Él tiene intelecto, tiene voluntad y tiene sensibilidad. Y eso lo hace Él una persona, y eso nos hace a nosotros una persona. Porque aun cuando muramos y dejemos este cuerpo, nuestra verdadera personalidad va a trascender y se va a encontrar con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, siempre y cuando seamos salvos, ¿verdad? Si no, se va a encontrar con el chamuco. Pero somos hijos de Dios, ¿de acuerdo? Entonces esa era la situación de conservación, de hambre y sed, de adquisición, poder tener los frutos, de reproducción. Algunos dicen que tal vez si no hubiera sido por el pecado la mujer no se embarazaría. Sí, de todas maneras Dios lo había diseñado a la mujer para reproducir hijos. Sin embargo, ya después de la caída le dijo, con dolor darás a luz, se multiplicarán tus dolores. Es decir, como que antes había cierto dolorcito, pero no tanto como el que dicen ahora. Dicen que una mujer en parto tiene un dolor como si se le quebraran todos los huesos de su cuerpo. Gracias a Dios los hombres nunca vamos a tener ese dolor, ¿verdad? Pero las mujeres sí saben de qué les estoy hablando. Pobres las mujeres, ¿verdad? Pero bueno, todo lo pueden en Cristo que las fortalece. Sí, la otra, de dominación. El verso 28 dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructifiquen, multiplíquense. ¿Ya se dieron cuenta? Es decir, que antes de la caída, la mujer ya podía quedar embarazada. Aquí lo dice el verso 28. Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces era de dominio, es decir, que Dios le dio, mire qué tremendo. Dios es rey. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios actualmente y desde la eternidad pasada tiene un reino. Hay ángeles, hay seres preciosos que alaban y glorifican el nombre del Señor. Sin embargo, Él colonizó y viene a la tierra a colonizar, y Él creó entonces su creación maravillosa al hombre, a la mujer, a su imagen y a su semejanza. ¿Para qué? Para que ahora Él sea el rey sobre su magnífica creación, que somos los seres humanos. Pero había uno que lo estaba observando todo. Y aquí en el verso 28, Génesis capítulo 1 dice, y les doy autoridad para que se fructifiquen, para que enseñoreen, para que sojuzguen la tierra. Fíjese que estaba viendo que la palabra sojuzgar en el original se dice dominar con violencia. Es decir, Dios le dio autoridad al hombre. Díganme ustedes, ¿qué animal o bestia el hombre no ha podido domar? Hay elefantes que miden 3 metros de estatura y 14 toneladas de peso. Y con una varita el cirquero le hace bailar su vals de 15 años. Y ahí está el elefantote bailando. Esa mole de 3 metros de altura y 14 toneladas de peso, movido por una varita del hombre. El león le hace así, brinca y salta. El tigre, aún la serpiente las encantan. Por eso cuando usted dice me encanta, usted es serpiente. Sí, porque solamente las serpientes se encantan con esa musiquita y como que los duermen y no sé qué tanto les hacen. ¿Qué animal no ha podido dominar el hombre? La palabra sojuzgar es decir, incluso tener dominio con agresividad, es decir, someterlo en el nombre de Jesús. Los caballos no nacen así que nada más les pone usted su freno y ya los maneja por donde quiera. Un caballo llega a pesar hasta 400 kilos. Lo puede montar un niño de 7 años y lo maneja. Le hace para acá, pues se va para acá el caballo. Le hace para acá, le hace para acá. Hasta sus direccionales le pueden poner y el caballo entiende. Un niñito de 7, 8 años puede manejar ese caballo de 400 kilos. ¿Verdad que sí? Por eso bien dijo el apóstol Santiago, el hombre ha dominado y ha domado, dice, toda bestia, todo monstruo, pero la lengua no la ha podido dominar. Y la lengua es pequeñita. Los más lengudos yo creo que 15 centímetros. Los de lengüita de perico unos 8 centímetros.
Dice, pero es un mal que no se puede frenar, porque cuando venimos a ver ya dijimos algo que no convenía. Pero dice, el que es capaz de dominar su lengua es capaz de refrenar también todo su cuerpo. Entonces, Dios le dio autoridad al hombre. Cuando se ha puesto a pensar que cuando el hombre tuvo que ponerle nombre a los peces del mar, ¿cómo le haría? ¿Será que cada pez salió y se presentó con Adán? ¿O será que Adán se echó un clavado días, horas allá abajo y no se ahogaba? Tiburón, ballena, pez, charalito, y a cada uno le empezó a poner su nombre. ¿O será que cada pez salió y se presentó? Adán, ¿cómo me vas a poner a mí? No, tuvo que haberse metido. No había muerte, el hombre no se ahogaba. Cuando subía a cortar un coco en una palmera de 40 metros y se dejaba caer, la gravedad siempre ha existido. No se lastimaba, porque no había muerte, no había dolor. Qué tremendo era en aquel tiempo, ¿verdad? Y póngase a pensar cada una de esas cosas. Dice Génesis que hay aves que nacieron del polvo de la tierra, y hay aves que salieron del agua, salieron del mar. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Sí, son las aves de tierra, las aves de patio, pero también hay aves que salieron del mar y que actualmente viven en el mar. Todo Dios lo hizo perfecto. Dice todo tipo de fruta, todo árbol, absolutamente, sobre todo Dios nos dio autoridad. Desafortunadamente, hasta en nuestros días, el hombre sigue destruyendo todo. Ya contaminamos todo el planeta, ya se talaron casi todos los árboles y vamos cada vez de mal en peor. Y alguien puede decir, ¿y por qué no viene Dios e interviene? No, porque Dios es respetuoso a su palabra. Él le dio la autoridad al hombre y el hombre es el que se ha encargado de destruirlo absolutamente todo. Muy bien. Ahora, cuando Dios le da la autoridad al hombre, recordemos que alguien lo estaba observando, Satanás. Y Satanás ideó un plan cómo robarle esa autoridad al hombre. ¿Sí me explico? Se da cuenta cuando Dios le dice al hombre, pueden comer de todo menos de este árbol. Satanás dice, ¿cómo le hago para que estos desobedezcan? Y el diablo sabe que cuando hay desobediencia, él toma autoridad, él toma dominio, atonta nuestros pensamientos, nos hacemos lentos para hacer las cosas de Dios. Entonces Satanás empezó a idear un plan para ver cómo podía él agarrar esa autoridad que originalmente Dios le había dado al hombre. Ahora, ¿por qué el hombre fue culpable de pecar? ¿Quién es culpable del pecado? El hombre. Pero Satanás lo indujo, sí, pero el hombre pecó. Es como cuando, si el hombre peca y dice, es que por culpa de mi mujer, no te quieras justificar. Puede ser que tengas razón, pero tú eres el responsable de haber pecado. Por eso el rey David no decía, Señor, pequé por culpa de, ¿cómo se llamaba su mujer? Mical. Por culpa de Mical, que está cruzada con víbora de cascabel. No, en el Salmo 51 David dice, Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No diga, me voy al mundo y pequé por mis hijos, mi marido que no quiere, mi mujer que no quiere. No hay, nada te justifica. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro pecado. Y la palabra de Dios dice que no los padres van a comer las uvas agrias y los hijos se le van a tener la dentera. O los hijos comen las uvas agrias y los padres tienen la dentera. No, el que coma las uvas agrias, ese tendrá la dentera. Es decir, que cada uno pagará por su pecado. Los padres instruimos a nuestros hijos. Ya está en ellos si obedecen o no. ¿Estamos de acuerdo? No los podemos estar cuidando. Dios no podía estar ahí cuidándolos. Dios tenía que confiar en ellos. ¿Cuántos saben que Dios confía en nosotros? Nosotros tenemos fe en Dios. Dios tiene fe en nosotros. Y cuando sus hijos se portan bien, Dios hasta los presume, porque así presumió a Job. Dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Varón íntegro, que me teme, que me alaba. Entonces Dios podía hacerlo, pero no tenía que estarlo ahí cuidando. Hay un grupo, o existió un grupo de alcohólicos anónimos aquí en la ciudad, donde eran tan hermanos y amigos, que se cuidaban entre ellos. Falleció un familiar y el miembro de ese grupo AA era nuevo, tenía 2 meses de haber llegado. Bueno, ahí iban
2 a cuidarlo. Hasta para ir al baño lo cuidaban y lo pastoreaban y lo cuidaban. Con Dios no es así, hermanos. El Espíritu Santo, si nosotros lo tenemos, el Espíritu Santo nos guía. ¿Sí? Usted ya instruyó a sus hijos, deje que el Espíritu Santo hable con ellos. No podemos estarlos cuidando todo el tiempo. Quisiéramos hacerlo, pero no se puede. Dios podía hacerlo, pero decidió confiar en el hombre. ¿Y qué hizo el hombre? Pecó, le falló al Señor. Entonces, ¿por qué el hombre es culpable de pecar? Número 1, porque eligió su propia voluntad. Cuando Satanás le dijo, no moriréis, sino que cuando tú comas de ese fruto, Dios sabe que serás igual que Él. Número 2, demostró no amar a Dios, porque cuando no obedecemos a Dios, le estamos diciendo que no lo amamos. Número 3, dudó de la palabra de Dios. Recuerde que Satanás siempre va a tergiversar la palabra de Dios, la va a citar mal. Por eso los hijos de Dios cuando leemos la Biblia lo tenemos que leer completa. ¿Estamos de acuerdo? Ten mucho cuidado, porque la palabra de Dios es para vida o de una vez te das cuello también. Sin nada de que, a ver, voy a leer aquí a ver qué dice. Y abren ahí, Señor, al azar abro, y donde abren, dice Judas fue y se ahorcó. Uy, qué feo, Señor. Cierran su Biblia y dicen, Señor, te doy otra oportunidad, háblame. Y abren en otra parte, un versículo dice, ve y haz tú lo mismo. Tenga cuidado. Recordemos que en la tentación de Mateo 4, cuando Satanás tentó a Jesús, ¿se acuerdan que hasta con la misma palabra lo tentó? Hermanos, a veces tengamos mucho cuidado, porque ese estilo de tentación está hasta nuestros días. ¿Sí? A veces nuestra propia opinión decimos, ¿qué tanto es tantito? Si otros son peores que yo, si el diácono, el pastor están peores que yo, y queremos justificarnos. ¿Sí? Pero ante los ojos de Dios nadie se va a justificar. Si yo peco, llevo mi maldad y Dios va a tratar conmigo. Pero si usted peca, Dios va a tratar con usted. Entonces no quiera justificarse y decir, ¿cómo el pastor lo hizo? ¿Y cómo el diácono lo hizo? ¿Y cómo los chavos después no los disciplinan? ¿Y cómo fulano? Y se andan ahí comparando. No, cada uno va a dar cuenta por su pecado. ¿Sí? Si uno viene y se tira en un pozo, también el otro se va a tirar en un pozo. No. Nada, ninguna carne, dice la Biblia, se va a justificar ante Dios. Es que mi papá lo hizo, yo también lo hago. Es que mi mamá lo hace, yo también lo hago. No, cada uno dará cuenta por su propio pecado. Por eso el hombre, Dios lo hizo responsable. Es como el chico que lo invitan a fumar marihuana, lo invitan al antro, y ahí se va, y ahí se va. Hay madres y padres alcahuetes que dicen, pobre mijito, lo sonsacaron. Yo no sé si lo hayan sonsacado, pero su hijo es responsable de ese pecado. Porque si hay papás alcahuetes, ay, pobre mi hijita, si la víbora de cascabel tienen ahí, engendraron. No, ella es responsable, no porque usted diga, Señor, pobre mi hijita, es que lo sonsacaron. Estás perdiendo tu tiempo con tu oración. No vas a ser justificado, porque te estás autojustificando. Repito otra vez lo del rey David. El rey David no dijo, ay, pobrecito Urías, lo mandé a matar. Y la Betsabé, pues ya la embaracé. No, dijo, Padre, Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tú no puedes echarle la culpa a tus papás, a tus primos, a tus hermanos. Tú eres responsable de tu propio pecado. Hay que afrontarlo en el nombre del Señor. Eligió su propia voluntad. Muy bien. Otro, los pasos de la tentación. ¿Cuántos saben que cuando se cae en un pecado, bueno, la palabra caer es un decir, pero cuando se entra en pecado es un proceso? No es de que salió bien contento del culto, de la celebración, y hay un hoyo ahí que se llama pecado y ¡bum!, cayó en pecado. No, dice la palabra de Dios que cuando nuestra concupiscencia, es decir, hay una naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Desde que Adán y Eva pecaron, todos los seres humanos nacemos programados para el pecado. El libro de Proverbios dice, así como las centellas nacen para volar por el aire, así el hombre, hablando del género humano, nace para la rebeldía.
¿sí? Desde chiquitos ya venimos programados para la maldad. Vea usted un bebé, cuando apenas le va a usted dar la papilla, dice que no. La primera palabra que dice un bebé no es papá ni mamá. Dice, ¿cuál fue su primera palabra? Papá. No, y ahí está el papá. A ver, hijito, di papá. Y dice la mamá, di mami. Y el niño dice, no. ¿Verdad? Y ahí está el bebé con carita que no compone nada. Y dice, a ver, di papá, di mamá. Y ingrato chamaquito, ni papá ni mamá nada más dice, no. Y uno dice, ¿y dónde aprendió a decir no? Ah, ya viene programado para la rebeldía. Está tremendo, ¿verdad? Ya venimos propensos. Es decir, si ese niño muere, se va con Cristo porque no es consciente de su pecado, pero sí viene programado para pecar. Todos los niños, nada de que papá, mamá. Mire, incluso hay niños de pecho, apenas les empiezan a salir los dos dientitos arriba y uno abajo, agarran el pezón de su mamá y le hacen ¡fua! Y la mamá, pobre las mujeres. Hermanas, ayúdenme, o estoy mintiendo. Apenas sus dos dientitos, dos arriba y dos abajo. No, yo mi hijito desde chiquito. No, madre, ¿cómo lo vas a educar si es un bebé? ¿Quién le enseñó a hacer eso? Agarra el pezón, si es que tiene pezón la mamá, le agarra el pezón y le pega uno, ¡fua! Y las mamás dicen que hasta el alma le duele. Y uno dice, ¿dónde aprendió eso? ¿Dónde aprendió? Mire, usted puede educar mucho a un hijo, que no oiga malas palabras, que no aprenda malas palabras, pero en un arrebato de ira. Yo tenía un sobrino que él no escuchaba malas palabras, pero en su enojo decía pipí popó, decía. O sea, él en su mente sabe que es algo malo, pero como no decía malas palabras, decía esto. ¿Por qué? Porque venimos programados para la rebeldía. Y cada uno de nosotros en nuestra concupiscencia, porque todavía somos carne, no se deje llevar cuando alguien le diga, le presento a este pastor, es 100% espiritual. Si fuera 100% espiritual, ya estaría en el cielo. Y a veces decimos, sí, casi le hacemos la caravana, el santo. ¿Verdad que pasa? No, nadie es 100% espiritual. Decir 100% espiritual es decir, ya no somos carne, somos puro espíritu. Y si fuéramos puro espíritu, ya estaríamos en el cielo. La Biblia dice, haced pues, dice el apóstol Pablo, ahí lo van enriqueciendo este bosquejo, dice, haced pues morir lo terrenal en ustedes: fornicación, ira, celo, contienda, envidia. Ahí está la lista en Gálatas. Ahora, si el apóstol Pablo dice, hagan morir lo terrenal en ustedes, quiere decir que hay una realidad, quiere decir que existe la maldad en nosotros todavía. El apóstol Pablo dice, si lo que no quiero hacer, eso hago, ay de mí, que soy esclavo vendido a este cuerpo de pecado. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, tengamos esa idea de que no, es que ya es 100% espiritual. No, hay una lucha constante entre nuestra carne y nuestro espíritu. Se cuenta una anécdota de un misionero que llegó a una tribu africana y se convirtió el jefe de la tribu y toda la tribu. Un año después lo visitaron y el misionero le preguntó al africano cómo iba en su vida espiritual y el jefe de la tribu dijo, siento que hay dentro de mí dos tigres que pelean constantemente. Y entonces el misionero le preguntó, ¿y cuál de los dos gana? Dice, el que alimento más. ¿Qué era lo que sentía? La carne y el espíritu, todos los días. Ahora, ¿quién va a ganar? Lo que usted alimente más. El que siembra para la carne cosechará corrupción y muerte. El que siembra para el espíritu cosechará vida y paz. Métase a pelear de revoltoso y va a ver que ni dormir puede. Perdone, sea amable, sea noble y va a ver que hasta ronca como olla de nixtamal. Feliz, quitado de la vida. Ahora, hay una realidad. Ahora, ¿alguien de ustedes ya no tiene tentaciones? ¿Habrá alguno que no tiene tentaciones que levante su mano para pedirle un autógrafo?
Ahora, no es que salí del pavé, salí del encuentro bien contento, hay un hoyo ahí de pecado y ¡fum! Caigo. No, es un proceso. A través de nuestra carnalidad, nuestra tentación, vamos teniendo malos pensamientos. Y si ese mal pensamiento baja a nuestro corazón, dice la palabra de Dios, entonces la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado al consumarse da a luz la muerte espiritual. ¿Sí? Es un proceso. Ahora, ¿cómo fueron los pasos para que la mujer cayera? Bueno, también el hombre. La astucia de la serpiente. Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios te ha dicho no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Verso 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces la mujer vio el fruto y vio la serpiente? La palabra serpiente significa uno que brilla, ¿sí? Dice la palabra, el apóstol Juan lo declara, dice: la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, ¿sí? Los ojos son atraídos por la tentación. Es algo bien tremendo. Todas estas tres características estaban en Eva hacia el fruto. Pero ¿a raíz de qué? De que la serpiente le empezó a decir: ¿ya te diste cuenta? El árbol está bonito, como que se antoja comerlo. Y finalmente la convenció, pero fue un proceso. El sofismo, ¿qué es el sofismo? El sofismo es mentira mezclado dentro de la verdad. Es decir, una media verdad es una mentira completa. ¿Me están escuchando? Una media verdad es una mentira completa. El sofismo es mentira mezclado con verdad. Porque la serpiente, si toma la palabra, le estaba diciendo una verdad, pero ya mezclado con mentira: no moriréis. Lo que le decía hace rato, en la tentación de Mateo 4, Satanás le citó la palabra a Jesús. El Salmo 91, aviéntate, pues escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Verdad que le citó la Biblia? Era el Salmo 91. ¿Cómo no le citó un versículo más donde dice que le iba a pisar la cabeza? No, Satanás es astuto. Satanás sabe más Biblia que nosotros. Por eso muchos dicen: ¿por qué no tengo victoria? ¿Por qué será? Pues no lees la Biblia. Mientras más Biblia aprendamos, más poderosos somos, hermanos, en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Aprenda eso, mientras más Biblia. Si se da cuenta, cada que terminamos una celebración repetimos mínimo un texto. De ahí a veces son dos. Les doy textos nuevos que memoricen, porque sé que vamos a ser poderosos en Dios. Cristo venció la tentación. No, en Mateo 4 dice: te reprendo, Satanás, y vete. Porque muchas veces a Satanás lo vamos a reprender, lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Pero a veces dice la Biblia que lo vamos a resistir. ¿Y cómo lo resistimos? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Ahora, la verdad mezclada con mentira, el sofismo, las peores mentiras. El verso 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en el verso 6 viene la caída. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y nos llevó la tristeza a todos, ¿verdad? Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Estas tres cosas le funcionó a Satanás en el pasado, le sigue funcionando en el presente. Debemos, hermanos, de tener mucho cuidado. Dice la Biblia: el que se apega a algo y no lo deja, esclavo es del pecado. Porque una cosa es que usted comete un error y ya se arrepintió y se levantó en el nombre del Señor, a estar practicando ese pecado. Es muy diferente. Porque el que se apegó y no lo suelta, entonces se vuelve un esclavo de ese pecado.
Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se dan cuenta cómo la caída fue un proceso? No es de que, ay, no supe lo que hice. No, sí supiste lo que hiciste. Acariciaste en tu mente la idea del pecado. Tu concupiscencia te llevó y lo hiciste con tus 5 sentidos. Continuemos. Los juicios de Dios. Vamos a un poquito más adelante en los versículos. Traté de ponerlo en el orden que está la Biblia. Primero, el juicio de Dios contra la serpiente. Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar, que es el talón. Ese es un juicio de Dios sobre la serpiente. Puso enemistad. El Señor declaró desde ahí que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la simiente de la serpiente, y también la serpiente lo echaron del huerto, no hay de otra. Aquí quiero que notemos algo. Si leyeron bien el verso 15. Y pondré enemistad. ¿Están en el verso 15? Antes de la primer coma, ¿ya vieron cómo dice? Y pondré enemistad entre ti. Le está hablando a la serpiente, que es Satanás, y la mujer. Después habla de la simiente de ambas. Pero en primer lugar hay una enemistad, escuche bien, entre Satanás y la mujer. Fíjense, de verdad parece chiste, pero esto es algo serio. ¿Quién pecó primero? Ya lo dijimos. La mujer en las manos de Satanás es un instrumento poderoso para el mal. Vean en los anales de la historia, siempre hubo una mujer, que Cleopatra, que Nefertari, aquí en México la Malinche, ¿verdad? Siempre Jezabel, Betsabé, siempre una mujer. Atalía, que usurpó el trono. Entonces hay un pleito entre la mujer y Satanás. Entonces la mujer, escuchen bien mujeres, la mujer en las manos de Satanás es un arma poderosa. Dicen que jala más una mujer que una carreta o 2 bueyes. ¿Cómo está el asunto? El que le entienda. ¿Sí? Sí. Elías no le tuvo miedo a 850 profetas, pero por la amenaza de una mujer salió corriendo. ¿Sí? Pero en cambio, una mujer en las manos poderosas de Dios es un instrumento tremendo, tremendo. ¿Sí? Usted decide qué quiere ser. Pero mire, antes de que hubiera enemistad entre la simiente de la mujer, que es Cristo, y la simiente de la serpiente, que es Satanás, enemistad, usted, hermana, tiene que ser enemiga abierta de Satanás. Pelee por su familia, clame a Dios por su familia. Dicen por ahí que cuando una mujer ora, el diablo tiembla, pero cuando un hombre ora, el diablo sale corriendo, porque los hombres tenemos autoridad de parte del Señor. Es decir, la autoridad que el hombre y la mujer perdieron por desobedecer, dice la Biblia, el primer Adán entró el pecado y la muerte al mundo. El segundo Adán, que es Cristo, Cristo nos viene a devolver, ¿se da cuenta? El poder y la autoridad que nuestros primeros padres tuvieron, que perdieron. Ahora, a través de Cristo Jesús somos más que vencedores, somos poderosos. Nuestra palabra, hermanos, tiene poder. ¿Cuántos sabían eso? Ahora somos hijos del reino nuevamente. El reino que se había perdido, Dios, otra vez, Dios es rey, tiene su pueblo, pero Él como rey quiere coloniza la tierra, pero resulta que los seres humanos hechos a su imagen y semejanza pierden el dominio. Y ahora Dios dice: ¿cómo lo recupero? Mando a mi propio hijo. Y Cristo sí le dio su revolcada al diablo en la cruz del Calvario. Lo venció públicamente. Colosenses capítulo 2 dice que lo venció públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Por eso ahora nosotros tenemos poder y tenemos autoridad.
Y por si usted no lo sabía o no se había dado cuenta, tal vez no se ha dado cuenta porque a veces dice, yo hijo del reino, ¿cómo así? Sí, usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por si no se había dado cuenta, hasta en las cosas naturales tenemos autoridad. Recientemente estuve en una iglesia de la cobertura y ese día cayó pero un aguacero terrible, terrible, y vino el viento y levantó láminas de ahí de la casa del pastor. Cuando yo llegué ya todo estaba tranquilo, pero me platicaban que el pastor tomó autoridad. Eso tiene apenas unos 15 días. Y el pastor dice, reprendió al diablo, le ordenó a la lluvia que se detuviera y al instante todo quedó tranquilo. Dice, es que se enojó que ya se había mojado su colchón, donde le levantó las láminas el viento, era en su recámara y su colchón se mojó. Se enojó, reprendió al diablo y le dijo a la lluvia, detente en el nombre de Jesús, y la lluvia obedeció. Claro que sí, hermanos, esa autoridad la hemos recuperado a través de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 2 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por eso somos nosotros más que vencedores. Tenemos que creerle a lo que dice el Señor, hermanos. Sí. Hace unos días me impresionaba mucho el testimonio de una mujer. Esta mujer a los 14 años de edad, su papá siendo alcohólico la violó. Y la mamá sabía que el papá la violó y la mamá no dijo nada. Entonces a raíz de eso ella se va de casa, se enreda con un hombre ya grande. Y ella también, se repite la historia, tiene una hija que a los 14 años se vuelve prostituta. Y se va a la calle la hija. La mamá muere de borracha. Y esta mujer también agarra el alcoholismo. Nadie les había hablado de Cristo. Pero en una experiencia donde ella se golpea la cabeza y queda muerta, ella es llevada al infierno. Y en el infierno ve gente conocida, gente que se suicidó. Los que se suicidan se van al infierno. Por eso procure usted no suicidarse, pelee la buena batalla. Y dice la hermana, bueno, dije yo, esto sí está muy pesado. Vio a su madre en el infierno. ¿Sí? Cuando ella vuelve a esta vida, busca una iglesia, Cristo se le aparece y un ángel la conduce a una iglesia, se entrega a Cristo. El esposo borrachón no quería nada, hasta que ella ya se iba a casar con otro hermano de la iglesia porque no estaba casada con el borracho. Pero Dios le dijo, no te cases porque a tu marido yo lo voy a convertir. Y también el hombre se convirtió. Después la hija que era prostituta también se convirtió. También el hijo que era drogadicto se convirtió. Y después caminando en una calle dice que encontró un indigente, un teporochito, y era su papá. Pues lo recogió, lo bañó, lo llevó a la iglesia. 4 meses más vivió el papá en la casa de ellos y murió, pero se fue con Cristo. Y todo esto a través de una mujer. En mi familia el evangelio no entró a través de mi papá, entró a través de mi mamá. Y era una mujer de fe que oraba por mí, oraba porque Dios nos alcanzara. Y yo a mi mamá le contradecía y no quería nada y me enojaba que me hablaran de Cristo. Pero cuando Cristo me alcanzó, era una blanca paloma con mi mamá. Entonces la mujer tiene poder en el nombre de Jesús, pero a la vez tiene que estar bajo autoridad de su esposo. En ausencia del esposo, pues sujétese al pastor, sujétese a la palabra, Cristo que es nuestra cabeza. ¿Vamos bien? Bueno, y luego dice la enemistad entre la simiente de la mujer, Cristo, la simiente de la serpiente, Satanás. Dice, tu simiente, serpiente, le va a morder el talón a la simiente de la mujer. Esto fue en la cruz del Calvario, cuando el diablo incitó a la gente para que a Cristo lo crucificaran. Dice, pero la simiente de la mujer, Cristo, te va a herir, te va a aplastar la cabeza. No solamente te va a herir, sino te va a aplastar la cabeza. Y esto se cumplió cuando Cristo se levanta al tercer día de entre los muertos. Él venció. Él es sin pecado, Él es todopoderoso, Él es nuestro abogado, aleluya. Dice la palabra que fue tentado en todo, pero sin pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, en segundo lugar, el juicio sobre la mujer. Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, tus preñeces. Con dolor darás a luz. ¿Se da cuenta? Tal vez antes la mujer iba a tener parto sin dolor, pero ahora dice con dolor darás a luz a tus hijos
Y tu deseo, ¿cómo dice? A ver, el verso 16 lo pueden leer las mujeres en voz alta. 1, 2, 3. Bueno, parece rezo, pero bueno, ahí se los paso. Bien, ahora mire, escuche bien, el juicio, el decreto de Dios sobre la mujer, enemistad con la serpiente, ya lo explicamos. Dolor en los partos, quiere decir que antes no había dolor, podían tener partos sin dolor, pero ahora, pastor, pero a mí me han hecho cesárea porque soy fresa, pero ¿acaso no duele esas heridas también? ¿Verdad que también duele? ¿Y quién lo dijo? La boca de Dios. Y la otra, sumisión a su marido. También eso es un juicio para la mujer. Ahora la mujer dice, tu deseo será para con tu marido. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que desees hacer se lo consultarás a tu marido. Y tu marido va a decidir si se hace o no se hace. Y los hombres de Dios dicen, amén. Contento de no con miedo. Amén. Algunos ya, amén. ¿Sabe por qué? Porque con todo respeto, estoy enseñando, con todo respeto, la mujer es peligrosa por naturaleza. ¿Y sabe por qué? Porque la mujer es pilas. A veces el hombre es medio penco y la mujer pilas. Lo que el hombre ni percibe, la mujer, fíjate que yo me di cuenta que ¿verdad? Y el hombre va lento y la mujer, mi amor, te notifico que me metí en una tanda de 100,000. Mi amor, pero no vamos a poder, lo siento, a ver cómo le haces, pero ya me metí. Hermanos, una mujer así es peligrosa. Sujétela en el nombre del Señor, frénela. Yo le digo porque yo tengo una esposa, ella es muy dinámica, pero yo la tengo que frenar. Se frena porque se frena en el nombre del Señor. De veras. Entonces usted también no sea mandilón, frénela en el nombre del Señor. ¿Sí? Tome la autoridad en el nombre de Jesús. Y las solteras, piénselo si se van a casar. Porque si no se casan, su marido no la va a frenar porque no se casan, pero yo sí la voy a frenar en el nombre del Señor. O sea, no se libran pues. Porque el Señor dijo, tu deseo será para con tu malal, tu marido. Él se va a ensoñar de ti. No me gusta esa ropa que te pusiste, mi amor, ponte otra. Amén, papito, tiene que decir. Que quiero esto, no va a mí. Hoy nos quedamos, amén. ¿Les gusta la idea a los hombres? No lo digo yo, la boca de Dios lo dijo. Las que no tienen marido, sujétense al Señor. ¿Cómo se van a sujetar? Ay, el Señor que venga y me diga. No, ahí está su palabra, ahí está el pastor, sujétate. Dios no, dijera a las viejitas, Dios no quiere yegüitas, Dios quiere mujeres de verdad que obedezcan. ¿Están aprendiendo algo? Sobre el hombre, muerte de la humanidad por culpa nuestra, trabajo pesado. El verso 17 lo dice claro. Y al hombre dijo, por cuanto desobedeciste a la mujer, a la voz de tu mujer. Hermanos, me permiten, dijera, por mandilón, en buen chiapaneco para que me entiendan. ¿Cómo es? Por mandilón. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces Dios trae juicio sobre la serpiente, sobre la mujer, sobre el hombre, sobre la tierra misma. La Biblia declara que aún la naturaleza, aún la tierra gime y está con dolores como de parto, porque quiere ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Verdad que la naturaleza sufre, hermanos? Mire ahorita cómo ha estado. Gracias a Dios que aquí ya cayó el agua, pero está nubladísimo. El hombre queme y queme la tierra, talando árboles. La tierra gime y anhela la manifestación de los hijos de Dios que somos nosotros.
Sí, espinos y cardos. Hace unos días, a veces hago trabajitos así de no de albañilería, de jardinería. Me gusta para hacer un poco de ejercicio. Estaba ahí escarbando y encontraba piedras y tierra y piedras y tierra. Y dije, bueno, la boca de papá lo dijo. Y ya siembro algo y a ver si sale. Porque dice, con el sudor de tu frente. Los predicadores ganamos el sustento con el sudor de nuestra lengua, ¿verdad? Y otros que pico y pala, el sudor de su frente. Era así antes, no. Dicen algunos teólogos que es muy probable que el hombre ya trabajaba el huerto, pero a lo mejor hacía esto: sembraba una semilla y al instante crecía. No, ahorita hay que esperar que venga la lluvia, hay que sembrar los tiempos, la lluvia temprana, la lluvia tardía y no sé cuántas lluvias más. Entonces, la primera dispensación se llama inocencia y comprende desde la creación de Adán y Eva hasta la caída de estos, la expulsión del huerto. La segunda dispensación se llama conciencia y empieza desde la salida del huerto, lo que es la expulsión, hasta el diluvio. Eso lo vamos a ver el próximo lunes en el nombre del Señor. Gracias, Dios los bendiga.